Buenos días muchachos. Vamos a explicarle un poquito más o menos cómo va a ser la guía que vamos a desarrollar o la actividad que vamos a desarrollar durante esta semana. Ya como primer punto vamos a realizar el test de baterías solares que se encuentra en el link de EducaPlay. Vamos, ustedes le dan clic, es un test de aproximadamente 12 preguntas y adjuntar el pantallazo. Entonces cuando vayan a subir la actividad eh, colocan acá el pantallazo del test que realizaron con el puntaje obtenido, obviamente, para tener la evidencia de que ustedes presentaron el test ahí. Pero también deben enviar una foto de ustedes junto con el computador, con el resultado del test, pues para saber que es de ustedes, por decirlo así. Y vamos a continuar con nuestro taller de nuestro sistema solar autónomo. Para ello, pues, hice acá pues un ejemplo de cómo se debería hacer. Entonces yo, por ejemplo, para mi casa, yo tengo un televisor, ventilador, nevera con una cantidad de 2, 1, 1. Cada televisor tiene 85 vatios, entonces la suma de los dos serían 170 vatios, 100 vatios el ventilador, 65 la nevera, y las de horas de uso al día serían 4, 8 y 24. Esto es un ejercicio de prueba. Entonces, para eso yo tengo una intensidad de 1.54 a 110 voltios para los televisores, para los dos, una intensidad de 0,909 para el ventilador y una de 0,59 amperios para la nevera. El consumo del día, como ya había explicado en otros videos, es la multiplicación de la intensidad que yo tenía de 1.54 por la cantidad de horas. 1.54 por 4 me da 6.18, 0.909 por 8 me da 7.27 y 0.59 por 24 horas me da 14.18 amperios hora. Y la suma de todo eso me da 27.63. Listo. Eso era lo que ustedes tenían que hacer en la actividad anterior. Ahora, asumiendo que las horas sol pico promedio son 6, calcular la capacidad que debería tener nuestro banco de baterías. Entonces, si las horas sol pico son 6, quiere decir que la batería tendría que trabajar autónomamente durante el resto de tiempo, o sea, 18 horas. Muchachos, cuando uno tiene el sistema solar en este punto, el sistema solar durante la carga de las baterías, el sistema solar funciona directamente con todos los equipos eléctricos y electrónicos que nosotros los tengamos puestos. O sea que en ese caso la batería no va a ser utilizada, sino que vamos a utilizar la energía solar, o sea, la que nos da los paneles directamente para suplir ese consumo energético mientras que cargamos las baterías. Quiere decir que tendría que trabajar autónomamente durante el resto del tiempo, o sea, 18 horas. No, serían más o menos las horas que debería trabajar nuestra batería, nuestro banco de baterías. Pero para calcular la capacidad que debería tener nuestro banco de baterías, pues yo tengo que primero pues hacer nuestro cálculo, pero con un banco de baterías de 12 o de 24 voltios. En este caso yo personalmente puse un banco de baterías de 12 voltios. Entonces lo que tengo que hacer es crear otra tabla similar a la que tengo en la parte superior, pero en vez de dividir 170 entre los 110 voltios en corriente alterna que nosotros teníamos inicialmente, lo vamos a pasar a dividir entre 12 voltios, porque yo voy a utilizar un banco de baterías de 12 voltios. Podemos utilizar bancos de baterías de 24. No es que haya baterías sí hay baterías de 24 voltios, pero no, quiere decir que las puedo colocar en serie. Pero en este caso yo lo voy a hacer de 12 voltios. Entonces lo que tengo que dividir es todo entre 12. 14.16, 833, 544 y me da un consumo total de 253.32 amperio hora el día de los equipos eléctricos y electrónicos que yo tengo. Dice, la capacidad que tiene la batería en el banco de baterías es de 220 amperios hora. Pero ustedes van a decir, pero ¿por qué este valor es diferente al valor que yo tengo aquí en la parte superior?
Es diferente porque en el peor de los casos, nosotros siempre tenemos que mirar el peor de los casos, el ventilador y el televisor, resulta que las 4 y las 8 horas correspondientes a las horas de uso, digamos que son en la noche, que es donde más se utilizan. Entonces, quiere decir que el consumo energético del ventilador y el televisor va a venir directamente del banco de baterías. La nevera, como siempre va a estar conectada, pues la nevera no va a tener, durante las 24 horas no va a sacar la energía de la batería, sino que va a sacar la energía de 18 horas. Entonces, por eso ese valor se me reduce un poco y lo que hace es reducirme este valor. Entonces, 220.86 amperios hora, que sería el resultado ideal. Recordemos que toca que también aumentar un poco por parte de consumo por calentamiento, por conversión de directa alterna, bueno, diferentes consumos que hay que mirar, pero digamos que es una manera ideal. Como la capacidad útil de una batería GM o de gel, para aumentar la vida útil vamos a dejar el 50%. Eso quiere decir que la batería debe tener 441.72 amperios hora. Entonces, nuestro ejercicio, por ejemplo, para mí, yo voy a utilizar esta batería que yo tengo acá. Es una elección mía. Una batería de 100 amperios, ciclo profundo, Kaiser, que es una buena batería que vale 568.000 pesos, más el IVA. Recordemos que para ciertos elementos solares están exentos de IVA, pero principalmente lo que son inversores y paneles. Pero las baterías, como no son únicas y exclusivamente para uso solar, entonces ellos sí los ponen como, no están exentos de IVA, mejor dicho. Entonces, yo voy a utilizar para este circuito, para utilizar esta batería, pues yo tendría que utilizar ¿cuántas baterías? Pues tendría que utilizar por lo menos unas 5 baterías para suplir, porque con 4 llegaría a 400 y puede que me quede colgado. Entonces le colocamos 5 baterías Kaiser de 100 amperios hora conectadas en paralelo, las 5 baterías. Ese va a ser nuestro banco de baterías. Listo. Ahora, para la capacidad de los paneles solares para cargar las baterías, entonces ya tenemos que la capacidad, lo que va a desgastarse la batería va a ser esto. Por más que las baterías alcancen a tener una capacidad instalada, puede ser de 500 amperios hora, pero lo que ella va a gastar, no mentira, esto no es, lo que ella va a gastar es esto, 220.86. Entonces, este es el valor que los paneles solares me tendrían que suplir durante las 6 horas de hora sol pico que me están dando. Nosotros tenemos que hacer eso, pero ustedes dirán, no, pero es que hay más de 6 horas, pues, claro, pero es que él empieza a cargar desde las 5 o 6 de la mañana, pero empieza a cargar, por ejemplo, nuestro panel solar, este panel solar que fue el que yo elegí, no estoy diciendo que todos tienen que elegir a ese mismo, pero este panel solar es de 8.73 de 8.73 amperios. No miremos este de cortocircuito porque es solo para condiciones ideales. 8.73 amperios. Entonces, en un comienzo a las 6 de la mañana va a producir 1 amperio, 2 amperios, y son elementos que uno no hay que tener en cuenta porque, aunque sí ayudan, pero no hay que tenerlo en cuenta porque el punto máximo de carga siempre va a ser durante las 9 de la mañana y las 3 de la tarde en condiciones ideales. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, teniendo en cuenta el consumo que voy a tener de mi batería, y teniendo en cuenta este panel que yo elegí, ustedes eligen el panel, puede ser uno de 200, este panel es de 280 vatios. Ustedes pueden elegir qué panel van a utilizar, asumiendo también que, por ejemplo, nuestro regulador es MPPT. Eso quiere decir que pues no hay tanto pérdida de corriente, sino hay mejor aprovechamiento de toda la energía que pueda dar.
y van a calcular la capacidad de los paneles solares de la carga de las baterías y su disposición final. Disposición quiere decir que tienen que mirar es cómo lo voy a conectar en serie, en paralelo, mixto. Bueno, tiene que hacer como un diagrama de los paneles solares conectados que nos puedan suplir esa demanda que yo voy a tener ahí. Esa es la actividad que vamos a hacer durante esta semana. Muchachos, hay que tener en cuenta, tengan en cuenta eso porque yo he visto algunos trabajos y en algunos trabajos me están calculando los valores con esta corriente. Esa corriente no es la corriente que yo voy a manejar en DC. Recordemos que nosotros los paneles solares producen en DC, las baterías almacenan en DC, entonces yo tengo que utilizar elementos de el 12 voltios o 24 voltios para generar nuestra corriente eléctrica. Esa va a ser la actividad que vamos a realizar durante esta semana. No les olvide pues lo del test. Muchas gracias, muchachos.